Bien. Como les dije entonces, continuamos con las fracturas de calcáneo, ¿sí? En este caso también hace referencia a fracturas de la parte posterior del pie, ¿sí? Que este huesito se va a articular con el cuboides por delante, con el astrágalo, como dijimos al principio, por arriba, ¿sí? Y tenemos la inserción del tendón de Aquiles, que es sumamente importante. Entonces, vamos a tener varios tipos de fracturas, ¿sí? Voy a sacar aquí, así podemos ver bien. Bien, son fracturas, como dijimos, entonces posteriores, ¿sí? La mayoría pueden ser intraarticulares porque afectan a la articulación subastragalina y algunas veces la articulación con el cuboides. En el caso de las fracturas intraarticulares son las fracturas por avulsión del tendón de Aquiles, ¿sí? En este caso, obviamente, va a haber avulsiones y no va a haber alteración, digamos, de la articulación subastragalina. Puede acompañarse o no de lesión del tendón, pero puede llegar a romper, ¿sí? Y avulsionar una estructura o una parte de hueso, una pastilla de hueso, como observamos aquí en la imagen. Aquí tenemos fracturas, ¿sí? Por avulsión, pueden observar en esta zona, que vamos a poner para marcarlo. Ahí pueden observar toda esta partecita que se ha avulsionado por tracción del tendón, ¿sí? En este caso, una fractura también extraarticular del calcáneo, pero que ha fracturado prácticamente la mitad del cuerpo, ¿sí? Con frecuencia un impacto repentino de alta velocidad. O caídas también de, como dice aquí, de 3 pies, que vendría a ser 1 metro o más, ¿sí? Directamente sobre el talón. Y en este caso, fracturas intraarticulares del calcáneo, ¿sí? Que afectan la articulación subastragalina y por lo tanto hay alteraciones en la longitud y en el ancho del calcáneo. Mecanismos de lesión son frecuentes por impactos de alta energía, considerados como, por ejemplo, caídas, ¿sí? De alturas considerables o accidentes de tránsito, que obviamente van a impactar directamente sobre el talón. En el caso de la alineación con los objetivos ortopédicos, lo más importante es mantener el ancho y la longitud del calcáneo y restaurar las superficies articulares, tanto subastragalinas como calcáneo cuboidea. Y con respecto a la estabilidad, la fijación se va a dar, ¿sí? Para mantener lo que es la restauración del ángulo de Böhler, que ya lo vamos a ver en el próximo slide. El ángulo de Böhler es bastante importante, que es una línea que está trazada a lo largo de la superficie articular superior del calcáneo con una línea, ¿sí? Que une los puntos más altos de la cara anterior y posterior. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapo. Acá pueden observar en la radiografía, o pueden observarlo en el dibujito, ¿sí? Es una línea que se traza en los dos puntos superiores del calcáneo y una línea que pasa en la parte posterior y la parte superior del calcáneo. Este ángulo que encontramos aquí, ¿sí? Es el ángulo de Böhler. Este ángulo de Böhler es sumamente importante no perderlo. Si se pierde este ángulo, o sea, si se reduce y se pierde, ¿sí? Va a tener alteraciones en la marcha del paciente. Por lo tanto, es necesario mantenerlo. Aquí la imagen de abajo, nosotros ¿qué vamos a ver? Bueno, es una imagen tridimensional, podemos ver el calcáneo aquí y podemos ver el astrágalo, cómo se articula, ¿sí? Con sus carillas articulares respectivamente. Entonces, es sumamente importante mantener la congruencia de esta articulación subastragalina, si no el paciente no va a poder caminar y a futuro va a necesitar una fijación. Si llega a estar muy alterada estas carillas articulares o llega a haber procesos degenerativos y no se ha logrado reducir bien la fractura, eso va a requerir una artrodesis a futuro, ¿sí? Producto obviamente del dolor y de la pérdida de la marcha. Los objetivos de rehabilitación: la amplitud de movimiento y la fuerza muscular. Es más o menos parecido a lo que hablábamos recién del astrágalo. Restablecer los grados de movilidad, tanto del tobillo como del pie, y los grados de movilidad de la articulación subastragalina, sumamente importante. Y en el caso de la fuerza, mejorar y trabajar todos los músculos, ¿sí? Sinergistas y aledaños a lo que es la fractura. Los objetivos funcionales: normalizar el patrón de la marcha. Aquí habla de que si el paciente ha quedado con un calcáneo corto, ¿sí? O más ancho,
¿Por qué puede ser corto, más ancho? Y porque ha sido una mala reducción, va a necesitar utilizar plantillas y calzado hecho a medida para restablecer una marcha normal y que no sea dolorosa. ¿Qué es lo más importante acá? De que la marcha no sea dolorosa. Estas fracturas son muy dolorosas, tanto la del calcáneo como la del astrágalo. Muy dolorosos para poder realizar la marcha. Por eso son rehabilitaciones muy prolongadas. De 8 a 12 semanas, tiempo previsto de consolidación ósea. Obviamente que entre las 6 y las 8 semanas va a ser la consolidación de aquellas fracturas que hayan sido tratadas de forma externa. ¿Qué quiere decir forma externa? De forma extraarticular, ¿sí? Y no de forma intraarticular. Son totalmente distintas las formas de consolidación de una o de otra. Con respecto a la rehabilitación, como les dije, es bastante prolongada. El paciente tratado sin cirugía lleva entre 12 y 18 meses, ¿sí? Así que imagínense un paciente con una fractura de calcáneo, si realmente realiza la rehabilitación al pie de la letra, va a estar entre 12 y 18 meses. Método de tratamiento es bastante parecido al del astrágalo, con la diferencia de que aquí utilizamos tornillos y utilizamos placas. Es un sistema de protección primaria con fijación rígida. Gran porcentaje de estas fracturas son intraarticulares, afectando las carillas subastragalinas. Estos métodos habituales de fijación son la mayoría de las veces tornillos, placas y en el caso de que no haya una buena consolidación, injertos óseos. ¿Qué es lo más importante? Restablecer ¿cómo se dice? Restablecer lo que es el ancho y la longitud del calcáneo, ¿sí? Y en el caso de las fracturas del tendón de Aquiles, obviamente la reducción también es importante y se coloca un tornillo para mantener la reducción con compresión, en este caso, de la pastilla que haya avulsionado el tendón de Aquiles. Acá como podemos observar, sí, bueno, en esta imagen no se visualiza mucho, pero en teoría nosotros tendríamos que marcar el ángulo de Böhler, ¿sí? De esta manera, y esta línea que va por aquí de esta manera. Entonces nos queda este ángulo sumamente reducido en relación a lo que tendría que ser. Por lo tanto, la fractura la tenemos de esta manera y obviamente el paciente puede haber caído de altura, por lo tanto, ¿sí? Bueno, esta es una flecha, por lo tanto el calcáneo, ¿sí? Se ha vencido en el medio y se ha ido hacia arriba. Fractura extensa no articular del calcáneo que afecta al tendón de Aquiles. En este caso ha sido tratado y reconstruido el ángulo de Böhler. ¿Cuál era el ángulo de Böhler? Este. Yo se los marco para que lo vean, ¿sí? Con las líneas posteriores, ¿sí? Podemos observar que se aumentó el ángulo de Böhler. Luego tenemos aquí abajo, que bueno, no me salieron muy buenas las imágenes, fracturas intraarticulares del calcáneo, ¿sí? La articulación calcáneo-cuboidea está afectada. ¿Qué quiere decir la articulación calcáneo-cuboidea? Esta que tenemos aquí. Por lo tanto, el calcáneo ha sido fijado, ¿sí? Con plaquitas por debajo. ¿Esto qué quiere? Por debajo, perdón, de forma lateral. Y obviamente pueden observar que tiene tornillos con las placas. Esas placas ustedes me van a preguntar, ¿y profe, estas placas quedan a futuro? Sí, estas placas quedan a futuro. No se sacan, ¿sí? El ángulo de Böhler, no recuerdo los grados, sinceramente, Lourdes. No sé si más adelante lo marca, si no, me pongo en campaña para buscarlo, pero no recuerdo cuál es el ángulo normal de Böhler. No recuerdo si lo dice también la bibliografía. Ya nos vamos a fijar más adelante, creo que está. Ya nos fijamos, dame un segundito. Bien. Entonces, como le dije recién, la fijación lateral de la fractura del calcáneo con una placa. Esto va a restablecer la congruencia articular de la articulación calcáneo-cuboidea. Miren lo que es esto, una ferretería bastante importante, ¿sí? Una fractura intraarticular del calcáneo, que ocurrió en un paciente que saltó desde la ventana del primer piso, como nombra aquí. La altura y la longitud del calcáneo han sido restauradas, como también la superficie calcánea de la articulación subastragalina. Ahora, imagínense un paciente, ¿sí? O imagínense ustedes con este tipo de fracturas, si se van a animar a apoyar el talón. Y obviamente que no, que duele muchísimo. Imagínense la inflamación que tiene esto, ¿sí? Porque obviamente va a necesitar el paciente de empezar a descargar peso. Entonces la marcha es muy dificultosa y muy defectuosa, ¿sí? Y en este caso es lo mismo, nada más que observándolo desde arriba para, obviamente, observar el ancho, cómo se mejoró el ancho de lo que es el
calcáneo y la restauración de la articulación. Cuando hay edema excesivo, este lo puse en rojo porque es importante, cuando hay edema excesivo en el pie no se realiza cirugía, se debe retrasar y se desarrolla, bueno, si se desarrollan ampollas cutáneas. ¿Qué quiere decir esto? Que se inflama mucho porque necesita mucha vascularización este hueso y es esponjoso, entonces tiene mucha vascularidad. Se inflama bastante, se edematiza y por lo tanto no se puede realizar una cirugía hasta que no haya disminuido el edema, ¿sí? Acá, como dice, una reducción primaria es posible hasta la tercera a cuarta semana. Pero ¿qué juega en contra aquí? Que ya el proceso de consolidación empieza a actuar. La cirugía no se puede realizar en 4 semanas. El tratamiento de elección es que la fractura consolide durante 3 a 12 meses, o sea que tenés un año aproximadamente de consolidación. Y tratar de reconstruir, ¿sí?, con una osteotomía o una fusión subatragal. O sea que es bastante arriesgada, ¿sí?, la terapia, o mejor dicho, la técnica que va a utilizar el traumatólogo. En estos pacientes tratados mediante reducción abierta y fijación interna se les coloca una férula después, como habíamos hablado al principio, que traten de disminuir el edema. Y una vez que se disminuye el edema, ahí recién poder realizar la cirugía. Pero no tiene que pasar las 4 semanas. Las fracturas de calcáneo tienden a producir más edema que las de astrágalo, que es lo que dijimos anteriormente. En la fractura de astrágalo se inflaman menos que las del calcáneo. En este caso, podemos observar el método de Exelopresti. ¿Se acuerdan de Exelopresti, la fractura de Exelopresti? La fractura de Exelopresti es la que teníamos de la ruptura de la membrana interósea, ¿se acuerdan? En el antebrazo. Bueno, este hombrecito también, ¿sí?, se encarga o tiene un método para tratar las fracturas de calcáneo irreducibles. ¿Cómo? Y bueno, coloca un tornillo, ¿sí?, que sale por fuera de la articulación, que sale por fuera de la piel, perdón, y hace palanca hacia abajo, ¿sí?, para que, o sea, para la parte de la planta del pie, para reducirlo y luego le coloca un yeso. Entonces el paciente va a andar así con, ¿sí?, el tornillo este por fuera y mejorando, ¿sí?, el ángulo de Böhler, a la altura obviamente del calcáneo. Tras la reducción de la fractura, el clavo se incorpora en una férula y a una férula de yeso para mantener esa fijación. Es un tratamiento bastante milenario, diría yo, o sea, no lo he visto nunca y no sé si sería tan aceptable en la actualidad, pero bueno, se los tengo que nombrar. El objetivo aquí obviamente es mejorar el ángulo de Böhler, ¿sí? Ustedes, como pueden observar aquí, en teoría estaría roto el ángulo de Böhler, ¿sí? Este sería el ángulo de Böhler. Aquí, haciendo palanca, ¿sí?, aumentaría el ángulo. ¿Bien? En este caso, vemos las imágenes reales. Fractura de calcáneo con pérdida de altura y reducción del ángulo de Böhler. Aquí, como pueden observar, si nosotros realizamos la marca, ¿sí?, utilizando las dos crestas anteriores o superiores y la cresta posterior con la anterior, ¿sí?, tenemos el ángulo de Böhler. En este caso, obviamente se hizo palanca y se colocó la férula con el clavo para mejorar el ángulo de Böhler, ¿sí?, más o menos ahí para que lo entiendan. La férula es otro de los sistemas que se utiliza, que ya venimos hablando, ¿sí?, pero rara vez es un tratamiento, digamos, un tratamiento definitivo, sino que la férula se utiliza en pacientes que hayan tenido una cirugía en la mayoría de los casos. Un sistema de distribución de cargas, como sabemos siempre, en lo posible trata de hacer una consolidación secundaria con una formación de callo, ¿sí? Se forma poco callo por ser un hueso esponjoso, como dice aquí, y en cualquier fractura que no sea articular y que haya sido mínimamente desplazada. Lo que va a importar más que nada es que la férula se va a utilizar para reducir, ¿sí?, el edema. Y en el caso de la reducción cerrada, como obviamente no hubo cirugía, el paciente va a tener una incapacidad importante en la marcha si no se reduce con cirugía. La mayoría tardan en consolidar entre 8 y 12 semanas con un nivel de dolor tolerable residual. ¿Qué quiere decir residual? El que el paciente puede llegar a tener o sufrir dolor, ¿sí?, al final de lo que es la rehabilitación. Y suele tardar entre 12 y 18 meses, o sea que es bastante perno, ¿sí?, trabajar este tipo de fracturas, o es todo un reto, mejor dicho, trabajar estas fracturas porque el paciente sufre muchísimo y nosotros no podemos avanzar de forma rápida. Consideraciones especiales de la fractura, como hablamos siempre, la edad del paciente,
el paciente, como dice aquí, rehabilitación no se completa nunca, ¿sí? Porque el paciente se cansa, lamentablemente se cansa, es difícil y duro ir todos los días, y más si el paciente es mayor, ¿sí? La afectación articular afecta a las carillas articulares, es importante restablecer la alineación anatómica, la localización siempre cuando se utiliza, o mejor dicho, siempre cuando se localiza en fracturas intraarticulares, siempre va a tener mayor dolor, mayor falta de consolidación y por lo tanto la marcha será siempre dolorosa. Fracturas abiertas se tratan mediante irrigación, desbridamiento y antibiótico terapia. Lesiones tendinosas y ligamentosas afectan al tendón de Aquiles en principal, ¿sí? Que en este caso tiene que ser intervenido si ha tenido algún tipo de lesión o si ha fracturado o se ha roto, ¿sí? La inserción o se ha roto el pico de lo que es el calcáneo. Lesiones asociadas, síndrome compartimentales, el compartimento pequeño que rodea el calcáneo es propenso a tener un edema masivo. En realidad, el compartimento y todos los compartimentos que están a la vuelta, y sobre todo la pierna, es muy, 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 muy inflamatorio, ¿sí? El proceso de curación de este tipo de fracturas. La carga de peso, hablo un chorizo aquí, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el paciente no puede cargar peso, ¿sí? ¿Por qué no puede cargar peso? Y porque está edematizado y porque tiene una fractura. El periodo postoperatorio del paciente debe permanecer en cama durante 2 a 5 días con la pierna elevada, o sea, sin moverse, por el edema justamente. Luego se le va a colocar una férula que permite levantarse de la cama. El paciente debe cargar sobre los dedos del pie, o sea, en la punta de los pies, ¿sí? Y cuando ustedes observen que el paciente vaya pasando los 2 o 3 meses, el paciente va a caminar en puntas de pie, no va a querer apoyar el talón. Y yo también haré lo mismo, porque debe ser súper doloroso. A las 2 o 3 semanas de la cirugía puede comenzar a cargar de forma parcial, ¿sí? A las 8 semanas aumenta la descarga, siempre y cuando haya una buena consolidación y tolerancia por parte del paciente. Pero les puedo asegurar que no lo toleran. Yo he tenido, en lo que va a mi carrera, debo haber tratado 3 pacientes con fracturas de calcáneo. Una muy severa, ¿sí? Y otras 2 que no fueron tan severas, que salieron mucho más rápido. Pero yo me lo encuentro a los pacientes hoy y al paciente le sigue doliendo el calcáneo, ¿sí? No sé si habrá sido una mala rehabilitación que le hice yo, pero hay que ser sincero, le duele mucho al paciente porque es un hueso esponjoso. Si la consolidación es satisfactoria, luego de la semana 8 se puede realizar sin férula la descarga y la carga completa comienza a los 3 meses después de la cirugía. Obviamente, muy, muy doloroso. La marcha. La marcha hace referencia, yo voy a hablar acá, nombro específicamente lo que es la marcha con respecto al calcáneo, pero también hace referencia a las fracturas de tobillo, porque obviamente es parecido, y hace referencia a las fracturas de astrágalo. Con respecto al apoyo del talón, y obviamente que el paciente no lo va a apoyar, ¿sí? ¿Por qué? Porque le genera mucho dolor. En el caso de que haya sido una fractura de astrágalo, va a apoyarlo, pero la fuerza se va a transmitir por las carillas, ¿sí? A la articulación subastragalina. Por lo tanto, el dolor va a continuar, en este caso, para la zona media y las carillas anteriores. Durante la fase inicial, el paciente minimiza el apoyo del talón y, por lo tanto, va a tratar de evitar, ¿sí? La carga axial en el caso del calcáneo. Una excepción de esto puede ser las fracturas del pico posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que haya fracturas por abulsión del tendón de Aquiles. El paciente va a realizar el apoyo, pero no va a utilizar la contracción de los gemelos. O sea que va a poder realizar la descarga. O sea que es totalmente distinto este tipo de fracturas a las fracturas que podemos tener en, ¿cómo se dice? En el calcáneo, específicamente en el cuerpo del calcáneo. Estos pacientes tratan de no apoyar más tiempo el talón para que el complejo gemelo sóleo no se canse. Apoyo plantar continúa en esta fase también muy dolorosa cuando el peso es transferido desde la carilla posterior, anterior e interna a la articulación astrágalo-navicular. Las fracturas del calcáneo afectan a las carillas anterior e interna y son también algo dolorosas cuando el pie pasa de inversión a eversión. O sea que tampoco realizan la inversión y la eversión. Y en el caso del apoyo medio, directamente es súper doloroso, tanto para calcáneo, para astrágalo y para las articulaciones, para las fracturas de tobillo, a excepción de las fracturas del pico posterior del calcáneo. En el caso del despegue, siempre va a haber alivio en este caso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sobrecarga o de la descarga va a ceder, ¿sí? Duele, pero duele menos. Y en este caso pueden afectar y doler las fracturas que alteraron el tendón de Aquiles. Con respecto a la fase de balanceo, generalmente no se ve afectada porque va en el aire el pie, por lo tanto va descansando de los dolores.
Y en el caso de la fractura del pico posterior suele producir molestias, en este caso el paciente disminuye la dorsiflexión del tobillo y adopta una marcha de este paso para evitar las molestias, tanto en las fracturas de calcáneo como en las fracturas de astrágalo. Así que más o menos eso es lo que hay que tener en cuenta en la marcha. En síntesis y resumidas cuentas, es sumamente doloroso tanto para las fracturas de calcáneo como para las fracturas de astrágalo y como para las fracturas de los maleolos y sobre todo si ha habido un proceso de inmovilización prolongado. Ahora vamos a dejar de compartir y ustedes van a empezar a participar y hacer sus preguntas. Bien, creo que había un chat por ahí. A ver. El ángulo Agustín Jansen. El ángulo, mira, viste, sale. No lo nombra en ningún lado. La verdad es que nunca me lo preguntaron y sinceramente no lo sabía, Agustín. Así que buen dato. Anótelo porque se lo voy a tomar el lunes. No, mentira. Pero bueno, según Google es 25-40, bárbaro, genial. Y debe haber otras técnicas. De todos modos, los tratamientos que vi yo, o sea, ese, para, digamos, de palanca de Excelopresti, no lo he visto nunca, es bastante milenario, o sea, muy añejo, pero sí he visto los que son con tornillos y con placas. Son como una cadenita, chiquitita las placas, la he tenido en la mano, la placa incluso, y son bastante livianitas, vienen de titanio, antes venían de metal de acero, y ahora vienen de acero quirúrgico, venían antes y ahora vienen de titanio. Son bastante livianitas para que el paciente obviamente pueda tener una buena consolidación y pueda tolerarlo. Y esas se mantienen en el tiempo, ¿sí? No se sacan nunca, sobre todo las de calcáneo. Así que bueno, con respecto a las fracturas de astrágalo y calcáneo, ¿qué es lo más importante desde el punto de vista de los kinesiólogos? Y nosotros tenemos que controlar el edema, ¿sí? Primero y principal, al paciente concientizarlo de que tiene que elevar la pierna por encima del nivel del corazón, como digo siempre, y se lo recalco siempre, para que eso drene, ¿sí? Para que eso drene, mejor dicho, para que se disuelva el edema. Y a su vez, tener en cuenta si el paciente no tiene férula o si se la puede sacar a la férula, empezar con los movimientos de forma activa después de los 15 días aproximadamente. Eh, el vendaje compresivo lo usa hasta los 6 u 8 meses aproximadamente porque cada vez que empieza a realizar descarga después de los 3 meses, se inflama. Cada vez que va a la rehabilitación, se inflama. Uno de los tratamientos que suelo indicar yo personalmente son los baños de contraste, no sé si se los enseñaron alguna vez, son la utilización de agua caliente y agua fría, ¿sí? Hay distintos métodos, uno de los métodos es el que utilizo yo por lo general y me da bastante resultado, de 3 minutos, 1 minuto y medio por 7 inmersiones. Se utiliza agua caliente al principio y se termina con agua caliente, o sea, que son más inmersiones de agua caliente que de agua fría. Son de 3 minutos por 1 minuto y medio. Después van a haber técnicas de contraste que son buenísimas. El objetivo de esto es, obviamente, minimizar el edema, ¿sí? Y disminuir el dolor, por supuesto. Así que bien, si quieren hacer preguntas, me hacen las preguntas ahora. Dile que Jeremías está durmiendo. Así que si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas ahora, si no, calle para siempre y el lunes rendimos el examen. Espero que les haya gustado la cursada, bastante difícil para todos. Para nosotros también se nos resultó muy difícil. Falta la parte práctica, que es la mejor, sin dudas. Una vez que hagan la parte práctica, si Dios quiere, la vamos a hacer cerca del fin de año. Si los políticos no siguen viniendo a La Rioja, va a ser lo antes posible. Así que bien, no sé si tienen alguna pregunta, son temas dentro de todo fáciles. Ya como le respondí al principio a Lourdes, voy a subir el temario cuando me pase el profe los temas, así que ahí van a estar los temas para que los puedan ver todo el fin de semana y calculo que ya vienen estudiando. Así que en buena hora. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta de la materia, de lo que ustedes quieran. Estoy abierto a responder lo que ustedes quieran. Tenemos un tiempito todavía, no sé cuánto, pero tenemos un tiempito. Hay muchos que ni los conozco, siempre son los mismos. Agustín, ya se te extrañaba ahí. Hiciste el dolor y te pegaste unos faltazos.
Eli, ¿querés hacer alguna pregunta, Eli? No, dice. Bien. Bueno, no sé. Díganme ustedes si tienen dudas de algo, de la plataforma. ¿Sí? ¿Quién habla? Según usted como Agustina. kinesiólogo y todo lo que va trabajando, Sí. eh, ¿cuál es la fractura en general más difícil de rehabilitar? La más difícil de rehabilitar son, primero, en personas adultas mayores y fracturas de muñeca. ¿Por qué? Porque no toleran, los pacientes mayores no toleran que vos le empieces a movilizar las manos, les duele mucho. Son las que más, desde mi, digamos, desde mi experiencia, ¿no? Las fracturas de muñeca son muy características, por ejemplo, la fractura de coles, y se da mucho en las mujeres, ¿sí? Me ha tocado mujeres bilaterales con la misma fractura, y personas mayores, y por lo general es la que a mí particularmente me ha resultado más difícil porque más allá de que la fractura haya sido reducida, que la muñeca se mueva, cuesta muchísimo que la persona vuelva a realizar la flexión completa y la extensión completa de la mano. Dificilísimo. La verdad que a mí me ha resultado muy, muy difícil. La más difícil de todas. Después, estos pacientes, como te digo, los pacientes de la fractura de calcáneo, los tengo contaditos, son 3. Uno me resultó mucho más difícil que los otros 2, pero como te digo, son pacientes que quedan con secuelas. Vos tenés que desde el primer día decirle al paciente que estas fracturas son complejas, estas fracturas son muy dolorosas, entonces vos tenés que convencerlo al paciente de que le va a doler el día de mañana, porque si no vos le decís, no, yo te voy a sacar el dolor, es mentira. No hay que mentirle al paciente porque si no después el paciente espera. Y el paciente tiene memoria y se acuerda mucho. Así que tengan cuidado con lo que por ahí le dicen al paciente, y no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que hacen caso, pacientes que no, pacientes que te mienten. Entonces más o menos tenés que ir piloteando y manejando ahí la confianza del paciente. Pero como te digo, a mí personalmente las que más me resultaron difíciles son las fracturas de muñeca. La que menos me he imaginado. Vos sabés que es increíble, pero es muy difícil porque la mujer mayor, más que nada me ha tocado con pacientes mayores, y hombres también, les duele mucho una vez que han estado inmovilizados, ¿sí? El paciente cuando lo inmovilizan con muñeca, con un yeso, un postquirúrgico, el paciente no quiere mover los dedos, ¿me entendés? Él piensa que está todo fracturado, y no, está fracturada la muñeca nada más. Entonces viene con la mano así, y lo tenés 2 meses rehabilitándolo, ¿sí? La falta de movilidad. Y la muñeca está bárbaro. La muñeca tiene su fractura ya consolidada, su rango de movimientos dentro de todo normales. Pero lo que cuesta es cerrar la mano. Cerrar y abrirla, por supuesto. Y hay veces que lloran, gritan, patalean, pero bueno, vos tenés que hacerle con fuerza, lamentablemente, a algunos momentos, y duele, y el paciente no le gusta mucho. Pero bueno, a mí particularmente me ha resultado más difícil en estadísticas ese tipo de fracturas. Pero de ahí fracturas difíciles, o sea, difíciles que haya tenido yo, no, han salido bien la mayoría, gracias a Dios han salido bien la mayoría. Pero sí, no, las fracturas de muñeca son las que en este momento me acuerdo que son las que más me complican, las que en realidad los pacientes no toleran la kinesiología, ¿no? Porque más allá de que le hagas magneto, ultra, baño de contraste y toda la historia, vos tenés que ponerte con el paciente dedo por dedo, movilizar, tenés muchas articulaciones que han estado inmóviles por mucho tiempo y les duele muchísimo la mano. Pobre. ¿Bien? Sí. Las mujeres mayores más que nada sufren mucho los dolores y se fracturan mucho la muñeca. De ahí las otras fracturas difíciles no son difíciles, al contrario, son un reto en realidad. Pero no hay fractura difícil. La fractura en sí se cura sola, o la cura el traumatólogo. Nosotros lo que hacemos es reconstituir de nuevo y reeducar la movilidad, que es lo más difícil, le toca la parte más difícil. El traumatólogo inmoviliza y a él no le importa si el paciente mueve o no mueve el pie, o el paciente no mueve o no mueve la rodilla. A él lo que le importa es que el huesito está alineado y esté derechito. Después arreglate la voz si va a mover o no el pie, si va a mover la mano o no, etcétera, etcétera. Eso, y depende muchísimo del paciente, ¿sí? Vos tenés un 100% de la rehabilitación. 70% es responsabilidad del paciente y el otro 30% es responsabilidad tuya. Eso vos tenés que explicárselo siempre el primer día al paciente.
Y otra de las cosas importantes que tenés que explicar al paciente es que te tiene que hacer caso, porque a tu consultorio va a ir media hora, una hora, y después tiene 23 horas que vos ni sabés lo que hace en la casa. ¿Entendés? Entonces, si el paciente no hace caso, no está consciente de lo que tiene, siempre va a ser problema. Así que hay que ser consciente de eso. Hay que hablarlo, hay que decirle que se tomen las cosas de verdad, que sean serios. Y bueno, obviamente depende de la gravedad de la lesión, va a ser el tratamiento. Pero como te digo, este tipo de fracturas que acabamos de ver son súper lentas por el modo en que se da la fractura y porque la marcha es súper dolorosa. ¿Algo más, Agus? No, nada más, Nada profe. más. Gracias. Bueno, yo espero que se hayan entendido bastante las clases. La verdad que por ahí uno con el Zoom habla y no tenemos la posibilidad de interactuar como sabemos hacer en la universidad. Pero bueno, por ahí uno habla de más o por ahí habla de menos, qué sé yo. En fin, por eso quiero por ahí que anoten cuando vayan ustedes escuchando la clase y vayan preguntando al último, por lo menos, ¿sí? Y yo, si Dios quiere, espero que ya para agosto, septiembre estén de vuelta las clases y todo anda bien, para que podamos tener deporte, que es kinesiología deportiva, que esa también la damos con el profe Marco. Tenemos las prácticas y bueno, nos quedaría la parte práctica de lo que es en el servicio de traumatología, que no sé cuándo nos irán a dejar entrar ahí y cómo irán a estar todas las cosas a futuro. Esperemos que sea pronto. Así que bueno, eso sería todo, chicos, lo que es de mi parte, la parte de ortopedia y traumatología. Y bueno, espero que les haya gustado. Yo trato de ser lo más abierto posible. Así que bueno. Bueno, felices vacaciones. ¿Sí? Estudien para el lunes y, y quédense en casa, como dice el, ¿cómo se llama? El ministro de gobierno. Bien, chicos, un placer. Muchas gracias por participar en todas las clases y por el respeto, por supuesto, ¿eh? Les mando un abrazo grande a todos, ¿sí? Cuidarse. Después subo las clases. Un abrazo, chicos.